No tienen nada que hacer, estamos regrabando este video, no por segunda vez, sino por tercera vez. Camarógrafo, ¿qué pasó ahí? El chiste es que no grabamos el audio, no solo en este video, sino en muchos otros. Y abrimos este, es un Note 16 Pro de Ulefone. Este es el primer teléfono, digamos que no resistente o ultra resistente que reviso de Ulefone. Últimamente les he estado mostrando estos teléfonos. Ya les dije que venían en camino los teléfonos que no eran ultra resistentes, que eran más como un teléfono normal, porque creo que estas cosas están muy bien hechas. Creo que están mejor que muchas marcas que hay. No digo que sean los mejores, ni que estén a la vanguardia o yo qué sé, sino que algo que puedes pedir literalmente en Mercado Libre en México, que tiene garantía y todo. Este cuesta 2,000 pesos. Entonces es una cosa que a mí me sorprende mucho. Este teléfono, el Note 16 Pro, fíjense, tiene 8 GB de memoria y 8 virtuales, y de almacenamiento tiene 256 GB. Es un teléfono de 6.52 pulgadas, cámara trasera de 50 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. Entonces yo ya lo había abierto. De todas formas les voy a poner ahí la toma del video en donde lo abrí nuevo. Le quité su protector de pantalla, pero aquí de todas formas pues lo volvemos a abrir, porque siempre los vuelvo a dejar como estaban nuevos. Y vean, ya está ahí encendido, pero quiero que lo vean por atrás en lo que se empieza a configurar. Vean esto, qué bonito es. Estos teléfonos pueden costar eso con lo que traen, porque ahorita les voy a contar. O sea, el Bluetooth es 5.0, el Wi-Fi es 2.4 y 5 GHz. Entonces es un Bluetooth que nos va a servir, por ejemplo, para tener... Ok, ya tenemos mejor iluminación para el teléfono. Y obviamente tiene inteligencia artificial en la cámara, como ya muchos teléfonos. Y lo que hace que estos teléfonos sean más baratos en realidad es que el mundo ha avanzado. No es que estén mal hechos ni nada. Y eso sí, obviamente también hay que ahorrar en algunas cosas. Por ejemplo, el maquinado de los cuerpos de los teléfonos en aluminio es una cosa que sigue siendo costosa. Entonces estos teléfonos, el cuerpo está hecho de plástico con pues una cubierta pues como metálica. Es una especie de cromado. Entonces ustedes van a decir, uy, es que es de plástico, pero pues, acuérdense que el plástico pues funciona mejor en cosas que traemos en los bolsillos, porque es más flexible. Si se nos cae y se golpea, pues no se va a doblar como el aluminio. Creo yo que está muy cool. O sea, vean, la orilla del teléfono tiene un bisel negro que protege a la pantalla. Y en la parte de atrás, lo que siempre es que yo siempre me pregunté por qué le ponen cristal atrás a los teléfonos. Esta cosa no es cristal, también es de plástico, pero se ve exactamente igual a la de los teléfonos con cristal. Entonces creo que es un acierto. Me gusta que ya traigan un protector de pantalla puesto, y por 2,000 pesos me parecen una chulada. Además de todas estas conexiones que ya les conté, obviamente tienen carga USB-C y tienen el puerto de audífonos. En la caja, fíjense qué es lo que viene. En la caja tenemos la llave para abrir la bahía, porque le podemos meter 2 micro SIMs o una micro SIM y una memoria para extenderle todo lo que queramos. También trae un calzoncito, vean ese calzón, para protegerlo precisamente, porque seamos realistas, ya todo el mundo tenemos protegido nuestro teléfono, y más porque estamos acostumbrados a que sean cosas súper costosas. Con esto vamos a tener un buen teléfono que va a durar mucho tiempo. Lo que sí es que les voy a decir, la pantalla se supone que es Full HD, pero aún así no se ve como una AMOLED, ok. O sea, sí es un poco más económica, pero eso no significa que sea mala. Digo, estamos pagando 2,000 pesos por un teléfono. Entonces déjenme termino aquí de aceptar todo. Y como pueden ver, ahí está la pantalla. Voy a subir el brillo para que ustedes vean qué tanto brilla esta pantalla, pero creo yo que pues es lo que debería. O sea, está muy bien. Y yo pido estas cosas porque quiero que probemos siempre cómo graban, porque a final de cuentas tienen ya mucho espacio de almacenamiento. O sea, 256 GB creo que está muy bien, que se pueda extender más. Pero a veces lo que nos interesa ver es la cámara, tanto frontal como trasera.
Así que voy a grabar con él para que se den una idea. Pero de nuevo, este teléfono cuesta 2,000 pesos. Lo pueden comprar en Mercado Libre, en Temu, en muchos otros lugares. Entonces creo que el primer teléfono sencillo o no resistente que reviso de Ulefone está muy padre. Y yo creo que esto, por ejemplo, se lo daría, no sé, a un niño o a lo mejor al joven que quiere algo sencillo, que funcione, que pueda tomar fotografías, que no falle, porque eso es importante. Pero no es para alguien que quiere un super teléfono o la productividad, nada de eso, o sea, tampoco. Obviamente va a funcionar, pero si ya tienes un Galaxy o algo de ese estilo, pues sí vas a sentirlo como que conforme le vayas metiendo aplicaciones, como que le cuesta un poquillo ahí de trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que está muy bien. Pero sí quiero que vean las cámaras, porque en las cámaras es donde vamos a ver cómo es que graba la del frente. Entonces denme un segundito. Bien, ahí me estoy grabando con la cámara frontal. Y el audio viene pues de mis micrófonos. Ojalá venga el audio de mis micrófonos. Y ahorita, en este momento, acabo de cambiar el audio al micrófono del teléfono. Entonces quiero que vean con buena iluminación cómo es que se ve la cámara frontal. Aquí por lo menos en la pantalla sí siento que como que algo le falta. Pero yo no sé a la hora de editar, porque me ha pasado que a la hora de editarlos se ve diferente el video, se ve mejor en la computadora que en la pantalla. Y supongo que eso tiene que ver con la pantalla del teléfono, pero ya veremos. La cámara es de 8 megapíxeles. Alexa, ya terminé. Vamos a ver cómo se ve esto con la luz apagada. Vamos a apagar mis luces de arriba. Tengo muy poca luz iluminándome de aquel lado. Fíjense cómo se ve con sombras. Me voy a girar un poco hasta aquí. Y aquí estoy súper oscuro. La luz está tapando todo. Vamos a girar de nuevo para que ustedes se den una idea, ¿no? Como que un grabado, ahí ya me apagaron esa luz que tenía directamente. Para que ustedes vean cómo es que graba con diferentes situaciones. Y también, fíjense, con poca luz. Ese es el zoom que tenemos. Alexa, pon ambiente. Vamos a ver aquí mi cachete. Si mejora un poco esa iluminación. Vamos a subir aquí. Sí mejoró, ahí está mi oreja, mi ojo. No sé ustedes qué opinan con esta cámara frontal. Y ahora vamos a pasarnos a la cámara principal. Ahí está la cámara principal. El camarógrafo ya se me estaba cruzando en la toma y casi aparece por ahí. Pero quiero que vean cómo es que se ve todo. Acuérdense, este teléfono graba 1080 30 cuadros por segundo. Por lo menos en el video. Para las fotos, pues se supone que tenemos los 50 megapíxeles. Pero quiero que vean cómo está la cámara de esto. Y también ahorita con luz. Vamos a hacer zoom. Siempre se lo hacemos aquí al Endeavor. Ese es el zoom máximo, 10x. Tiene estabilizador la cámara. Creo que esta cámara principal está muy bien. Y también tenemos otro lente que ahorita no va a funcionar, pero es un lente macro, que a lo mejor ahorita les pongo unas fotos, pero vean, aún así de cerca creo que se ve bien las letras chiquitas. Vamos a tomar algunas fotografías. Y también, antes déjenme apago la luz. Alexa, ya terminé. A ver, vamos a ver cómo se ve aquí. Apagando las luces. Tenemos luz que viene de atrás. Y el teléfono, sí pueden ver cómo brinca un poco ahí la toma. Vamos a girar. A ver. Tenemos ahí la luz de frente. Ok. Así que vamos a tomar unas fotografías. Alexa, pon ambiente. Con mi cámara de 50 megapíxeles voy a tomar una foto del estudio. Bien, ahora me voy a tomar una foto, una selfie. Vamos a ver. Que hoy no sé qué tengo. Creo que estoy un poco dormido. Pero bueno, ahí me estoy tomando unas selfies. Ya saben que esas se toman así de... Esa no me gustó. Nunca me he tomado fotos aquí en el estudio. Me hace falta un set de fotos acá en el estudio, ¿no crees, camarógrafo? Así que ahí están las fotografías que me tomé con este teléfono. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena un teléfono de estos? Yo digo que por 2,000 pesos está súper bien. Tiene, fíjense, reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares para desbloquearlo. El sensor está en el botón. Eso sí, la red es solamente 4G, no es 5G.
4400 mAh de almacenamiento y el sistema Android es 13. 2000 pesitos cuesta esta cosa. No sé, yo digo que está mejor que los que venden en el Oxxo, pero ustedes que saben más que yo pueden decirme qué piensan. Acuérdense, a mí me mandan estos productos para que yo haga un video, pero no es que me paguen por decir que es bueno o algo así, nada. Yo se los muestro y les digo más o menos para quién pienso que puede ser. Y ya ustedes evalúan. Lo que me importa casi siempre cuando compramos un teléfono es que grabe bien, que funcione, que sea confiable. Y yo siempre les digo, cómprense un teléfono que tenga Wi-Fi 2.4, 5G, que tenga Bluetooth, NFC. Eso sí, no sé si tiene NFC, déjenme reviso. Sí, no tiene NFC, pero pues creo que vale la pena. Obviamente no hay carga inalámbrica. El cargador es de 18 watts, es un cargador normal, pero pues 2000 pesitos. Cuéntenme qué piensan. Radio, audífonos, ahí se los dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, recuerden que sin nada que hacer, camarógrafo, esperando que tengamos audio y nos vemos.